Inicia grabación. Bien, buenas tardes. 2:45 de la tarde del día 25 de octubre del 2024. Vamos a continuar con la audiencia de control de requerimiento mixto. Estamos específicamente en el control de requerimiento acusatorio y específicamente estaba pendiente el control formal de la pretensión resarcitoria, específicamente de una sola observación formal. Buenas tardes con todos. ¿Me da cuenta si están todas las partes? Señor magistrado, muy buenas tardes con todos los presentes. Para informar que todos los sujetos procesales están conectados a través de la plataforma Google Meet. Bien, ante todo mi saludo a todos los sujetos procesales, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a todas las defensas técnicas. Vamos a continuar con la audiencia. Estaba pendiente una observación. Procurador, muy buenas tardes, para que me informe sobre ello y si ha levantado la observación y mediante qué escritos. Señor juez, buenas tardes con todos los presentes y el representante del Ministerio Público, colegas de la defensa. La Procuraduría Pública ha cumplido con presentar el escrito, levantando la última observación que su despacho, señor juez, había amparado referido a la explicación o la petición respecto de la función sancionadora de la responsabilidad civil. El escrito fue ingresado el día 17 de... Permítanme un minuto para establecer. Por favor, me dice porque tengo dos escritos, ¿ya? A ver, un momento. Permítame, procurador. Tengo el escrito 43695 del 2024 y también el escrito 43747 del 2024 presentado por la Procuraduría. Procurador, me informa, ¿es el mismo escrito? Sí, señor juez. Como les estaba indicando al especialista Ya, temprano. un momento, nada más. ¿Este escrito se ha socializado ya y cuándo? Sí, señor magistrado, respecto al primer escrito ha sido socializado el día 18 de octubre y el segundo escrito ha sido socializado el día de hoy. Ya, pero es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Sí. Bien, ¿alguien ha tenido dificultades para recepcionar el escrito del día viernes, no? Sí. Entiendo que no. Bien, entiendo que no. Bien. Procurador, ahora sí, trabajemos. Adelante, respecto a la subsanación, doctor. De acuerdo, señor juez, muchas gracias. Efectivamente, la sesión del 11 de octubre usted había mantenido la observación formal respecto a la función sancionadora de la responsabilidad civil y nos había solicitado básicamente esa distinción con el daño punitivo. En el presente escrito, lo que la Procuraduría Pública está indicando es que, ratificándonos en el sentido de que... Doctor, discúlpeme, doctor Chero, discúlpeme que lo interrumpa, pero no le escucho bien. No sé cómo le está recibiendo la Fiscalía, doctora Cachihuamán. Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, señor magistrado, es un poco entrecortada la comunicación en este momento. Ya, un momento, por favor. Las defensas técnicas, ¿cómo lo están recibiendo? ¿Alguien? Señor juez, muy buenas tardes. No se le escucha muy bien al señor procurador. Sí, buenas tardes, doctor Su. Buenas tardes. Defensa de Marcos de Moura. En el mismo sentido, se escucha entrecortada la comunicación del... Bien. Bien, entonces vamos a dar pase, ¿ya? Doctor Chero, ¿es posible que pueda usted mejorar la conexión? Si desea, hago una pausa para que acá está el ingeniero de la Corte, a efecto que le dé alguna indicación o usted pueda mejorar la conexión. ¿Le parece? A ver, ¿se me escucha correctamente ahora? Bajo. Un poco bajo, doctor. Ya. Voy a desconectarme y voy a volver a conectar a ver si se... Por favor, mejora doctor. la A ver, conexión. mientras tanto me comunican, ¿ya? Gracias. Suspendemos la grabación, por favor, y haga la prueba, por favor. ¿Ya? Es de origen. ¿Aló? ¿Se escucha bien ahora en la sala? Sí, doctor. Disculpe, se le escucha, pero bien bajo, doctor. ¿Sería posible que pueda usted alzar la voz un poco más?
O sea, su tono, que sea un poco más fuerte, porque en realidad se escucha pero bajito ahora. Ya, voy a procurar hablar un poco más fuerte para que se me pueda escuchar. ¿Está bien así? De audífonos. Lo que pasa es que usted está con un audífono, no es fijo al auricular, es como de un celular, ¿no? Por lo que No, veo. estoy con unos auriculares que están conectados directamente Claro, el tema es PC, a la máquina. El Ya, micro, voy a ver si cambio de auriculares. Un momento. a ver, ¿qué? ¿Se me escucha ahora? A ver, doctor. ¿Se me escucha ahora? Bueno, casi igual, doctor. El resto de los sujetos procesales le van a escuchar ya lo mismo, o sea, se entiende, pero es un poco bajo. A ver, voy a tratar de hablar un poco con el tono, con la voz un poco el tono más alto, a ver si se me entiende, por favor, para que no haya dificultades. Porque he cambiado de audífonos, pero parece que el problema persiste. Ya, de repente, como le dije al principio, de repente alzando la voz, doctor, más o menos para que se mantenga y se entienda lo que se está hablando. De acuerdo, muchas gracias. Ya. Alza la voz. Alza la voz. Sí. Doctor, ¿podemos iniciar? Va a alzar la voz. Va a alzar la voz más, porque ya cambió ya. Vamos a continuar. Bien, son las 12:53. Para que me comunique especialista de audiencia si ya se superó el problema técnico, por favor. Sí, señor magistrado, para informar que la Procuraduría ha tomado las acciones correspondientes respecto a su audio. Bien. Bien, doctor Chero, ahora sí podemos trabajar. Adelante. De acuerdo, señor juez, muchas gracias. Bien, puedo ponerle tiempo, doctor. ¿Ha subsanado la observación que se le hizo? Así es, señor juez. Como se Tres, indica... 3 minutos, doctor. 3 minutos, ¿ya? Adelante. De acuerdo, señor juez. Conforme lo indicado en la audiencia del 11 de octubre pasado, la Procuraduría Pública ha señalado en este último escrito que, en principio, ratificar que no ha presentado ninguna pretensión referida a daños punitivos y que más bien la defensa, el señor Marco de Moura, ha tratado de introducir, consideramos de manera equivocada, una asimilación entre el concepto de daños punitivos con la función resarcitoria la función sancionadora de la responsabilidad civil. La Procuraduría Pública ha presentado básicamente dos tipos de daños conforme a la regulación civil establecida. En este caso, daño patrimonial en su vertiente de daño emergente y lucro cesante, y daño extrapatrimonial en su modalidad de daño a la persona en su sentido más amplio conforme lo establecido en el artículo 1985 del Código Civil.
Para determinar esa distinción de las categorías conceptuales que se está presentando, la Procuraduría ha señalado que los daños punitivos, o los punitive damages, como se ha señalado anteriormente, son una categoría, una voz de daño ajena a nuestro sistema jurídico, y que esa categoría de daño busca, de una manera autónoma, surgirse de un resarcimiento, a diferencia de la función sancionadora de la responsabilidad civil, entendida esta como una de las varias funciones que cumple la responsabilidad civil, dentro de las cuales está la función resarcitoria, la función preventiva, además de la función sancionadora. Básicamente, la distinción que se hace entre ambas figuras es esa. Una corresponde, los daños punitivos, a una figura autónoma de daño, pasible de resarcimiento, y la función sancionadora, una de las funciones como concepto, una de las funciones que cumple la responsabilidad civil como concepto general. Pues bien, para precisar ello, la última audiencia se ha indicado la suficiente doctrina Doctor, nacional. siéntese en el tema, le queda un minuto nomás, por favor, doctor. Le he pedido, por favor, que en 3 minutos me diga si ha subsanado o no ha subsanado y por qué razones. Correcto, señor juez. Para terminar, la doctrina presentada en la última sesión, en el escrito anteriormente presentado, se complementa en esta oportunidad, y para cumplir con subsanar lo que ha indicado su despacho, hemos alcanzado jurisprudencia tanto en el aspecto penal como en el aspecto civil, que da cuenta y justamente refuerzan el concepto que tiene la doctrina respecto de la función sancionadora de la responsabilidad civil. Primero, la casación 189-2019 Lima Norte, una casación ya harto conocida por nosotros, en donde en su fundamento jurídico 15 establece como, y lo puede encontrar en la página 3 de nuestro escrito, la indicación del fundamento 15, donde transcribimos, para efecto de ilustración en su despacho, respecto de los fines punitivos y resarcitorios que tienen, a efecto de cumplir, de que pueda la reparación civil cumplir con los fines sociales que tiene la reparación civil en el marco de los delitos contra la administración pública realizados por funcionarios públicos. En la misma línea jurisprudencial, señor juez, se ha adjuntado la casación 2325-2021 nacional, una casación en el mismo caso que se ha indicado anteriormente y que la defensa ha señalado que conoce perfectamente, que es el caso Bono Soberano, y donde la Corte Suprema... A ver, doctor, dígame, vamos al punto concreto, doctor, porque ya venció su tiempo y la idea es optimizar el tiempo. Usted dice que la función, digamos, sancionadora en nuestro sistema se admite. ¿Es lo que me está diciendo o me equivoco? No solamente se admite, señor juez, sino que es aplicado por la jurisprudencia. A ver, dígame en las qué casaciones. fallo está aplicando, qué fallo usted está citando. Por favor, ¿qué casación? Y me dice la página exacta y el párrafo. En primer término, señor juez, la casación 189-2019. La tengo, 189. ¿Qué página, doctor? Fundamento jurídico, 15º, página 14 de dicha sentencia. Un momento, por favor, para ir al punto. Ya, estoy en la página 14. ¿Qué párrafo? Ya. Del fundamento 12º es el tercer párrafo. ¿Cómo empieza el tercer párrafo, doctor? Dice, tal situación da lugar a un tratamiento particular y prolijo que debe tener al momento de determinar los ulteriores consecuencias civiles, pues a los fines punitivos y resarcitorios a favor de la sociedad y el Estado debe sumarse el interés de evitar reiteración de las conductas de esta naturaleza, lo que supone la imposición de indemnizaciones que determinen en los funcionarios y servidores públicos. Ya, ¿es aplicable en Perú de acuerdo a esto? Esta casación, señor juez, es la primera sentencia casatoria que se emitió respecto de los criterios que se ha establecido en los delitos contra la administración pública, casación. Por eso es la 189-2019 Lima Norte. Ya, no se preocupe, quiero al tema nomás, doctor. Le voy a pedir, por favor, precisión y especificidad, nada más, ¿ya? Acá dice, entonces, la parte pertinente, ¿cuál sería, doctor? Que avala su tesis. La parte pertinente es lo que le acabo de decir, que es el tercer párrafo del fundamento jurídico 15º, señor juez, que justamente está en el contexto de la pretensión civil o de la reparación civil en ese caso. Es donde se juzgó
delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos. Bien. Siguiente precedente. Se tiene la casación 2325-2021 nacional, señor Un juez. momento, por favor, doctor, para ubicarlo. 2325, acabo de encontrarlo, doctor. Fundamento jurídico sexto, página 11, Por señor favor. juez. Fundamento sexto. Página, 11, el numeral 2 de ese fundamento. estoy en la página 11. Numeral Numeral 2. 2. ¿Qué parte específica, doctor? Específicamente, como ese numeral es un poco más largo, señor juez, si usted ve, contando desde abajo de ese mismo numeral, empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, contando desde abajo, y donde se ha de acudir a la equidad y siguiendo sus dictados, debe tomarse en consideración la magnitud del hecho delictivo, la afectación al Estado, su entidad real o potencial, la contextualización de los daños en relación al conjunto de hechos que lo determinaron, la relevancia social y la repulsa de los mismos y las circunstancias institucionales del Estado cuando se produjo la ¿Y a dónde está el daño punitivo, doctor? ¿O el daño o la función sancionadora bajo su tesis? cuando hace mención a la relevancia social y la repulsa social, la repulsa de los mismos, señor juez, ¿Qué hace significa repulsa, doctor? al rechazo, al castigo que debe hacer el Estado al ¿Repulsa caer de la repulsa es lo mismo que castigo? La repulsa social, señor juez, es el motivo por el cual se impone. Por eso nosotros insistimos en que la función sancionadora y la función preventiva, No, le justamente, estoy preguntando, doctor, vamos a ir al tema específico, le voy a pedir muy amablemente, doctor. ¿Repulsa es sanción? Eso es lo que le estoy preguntando, nada más. no, señor juez, es el motivo para la sanción. Ya, pero entonces, ¿qué parte está el dato del castigo? ¿O de la sanción? Justamente ese extremo, señor juez, que Ya, se otro indica. precedente, doctor. Vamos al siguiente precedente. El siguiente precedente es ya de naturaleza civil y que está referido en la casación 4045-2016 Lima. 45, ya. ¿Qué párrafo, doctor? ¿Qué página? En la página 6, considerando séptimo, Ya, ¿qué parte específica, doctor? ese apartado también es un poco largo, se tiene que, en las últimas dos líneas de la página 6 en adelante, señor juez, está resaltado, Ya. donde se señala que el legislador nacional ha optado por la reparación económica del daño moral, el que es cuantificable patrimonialmente y su resarcimiento atendiendo a las funciones de la responsabilidad civil. Señala entre paréntesis, reparatoria, disuasiva y sancionatoria. Debe efectuarse mediante el pago de un monto dinerario. Bien, doctor, ya noté. Otro precedente, doctor. El último precedente que se ha puesto, señor juez, es la casación 1667-2017 Apurímac. Ya lo tengo, doctor. Parte específica. Con fundamento jurídico noveno, página 10 de esa casación. Un momento, doctor. Página 10, fundamento noveno. Adelante. Señala la Corte Suprema, el rotular el daño moral como un daño psicosomático es una visión que no concuerda ni con la historia ni con la importante función que cumple esta categoría en atención a la finalidad preventiva y sancionatoria. Entendiéndose. Muchas gracias, doctor. Suficiente, doctor. ¿Alguien se va a oponer, por favor? ¿Alguien va a observar esto? A ver, vamos a anotar. ¿Quién es el doctor? El doctor Hugo Jiménez, defensa. El doctor Jiménez. ¿Alguien más? Nadie más. ¿Alguien más? Nadie más. Doctor Jiménez, 3 minutos al tema. Buenas tardes, ante todo. Adelante. Doctor Jiménez, adelante. Señor magistrado, buenas tardes. ¿Se escucha, señor juez? Perfectamente, doctor. Adelante. Buenas tardes, señor magistrado. La posición de la defensa de Marcos de Moura, señor juez, queremos ser muy claros y muy concretos en nuestra oposición.
Nosotros, señor magistrado, citamos el acuerdo plenario 4/2019, el fundamento jurídico 25, que conforme, señor magistrado, a el considerando 50, está establecido como doctrina legal, este fundamento que es el fundamento 25. Y el fundamento 25, señor magistrado, de este acuerdo plenario, establece cuáles son los fines de la reparación de daño y también de la sanción penal. Evidentemente, señor magistrado, para leerlo muy concretamente, dice lo siguiente. En el primer caso, refiriéndose a la sanción penal, se persigue primordialmente, aunque no exclusivamente, fines preventivos, evitar futuros delitos. Por el contrario, la responsabilidad civil busca únicamente reparar el daño causado a los perjudicados. Son dos obligaciones autónomas con presupuestos, contenido y finalidades distintas. Este fundamento, como hemos señalado, es doctrina legal, señor magistrado, y resaltamos que lo que se señala específicamente en relación a la responsabilidad civil en tema de delitos es únicamente reparar el daño causado a los perjudicados. En esa línea, señor magistrado, la Procuraduría presenta el escrito subsanando, pero el título dice lo siguiente: la función sancionadora de la responsabilidad civil que justifica el daño extrapatrimonial. O sea, la función sancionadora la está utilizando evidentemente para justificar el daño extrapatrimonial que postula en la pretensión que han postulado. En esa línea, señor magistrado, muy concretamente, en los puntos, considerando 2.3, 2.4 y 2.5 del escrito de la Procuraduría, nos dicen pues que la reparación civil tiene varias funciones, enumeran las funciones, dice resarcitoria, preventiva y sancionadora. Pero si lo vemos a la luz del acuerdo plenario, que es doctrina legal, señor magistrado, únicamente hay una función, que es la de reparar el daño causado a los... Concluya, por favor, venció su tiempo, por favor, Esta doctor línea, señor Jiménez. magistrado, nosotros mantenemos la oposición que se ha generado desde el primer momento en que se presentó la pretensión civil, porque conforme a la doctrina legal establecida en el acuerdo plenario 4/2019, no existe para reparación civil una función que sea sancionadora, valga la redundancia, en el tema de responsabilidad civil. Bien, voy a resolver, ¿ya? Voy a declarar infundada la observación y voy a dar por levantadas las observaciones. Razones. La primera es que el tema jurisprudencial está controvertido y la Procuraduría ha cumplido con presentar algunos precedentes donde se está echando mano al tema de la función sancionatoria para justificar la determinación de la reparación civil. Y como es un tema controvertido, no hay motivo para seguir observando. En todo caso, ese es un tema que debe ser materia ya de decisión o de definición por parte de cara al fondo del asunto, de ser el caso, ¿ya? Así que voy a dar por levantada porque es un tema controvertible. Si el tema estuviera claro y distinto, sin lugar a dudas, creo yo que hubiera habido motivo de seguir observando. Pero creo que ya no hay más motivo para seguir observando porque el tema es controversial, por lo menos en nuestra jurisprudencia. Por levantada la observación, notificamos. Procurador. Conforme, señor juez. Doctor Jiménez, a su consideración. Por notificado, señor magistrado. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a pedir la resolución siguiente. Resolución. Número 31, señor magistrado. Resolución judicial número 31, Lima, 25 de octubre del 2024, te despacho advirtiéndose que ya en la pretensión resarcitoria no presenta ya defecto alguno, se han levantado todas las observaciones, resuelve declarar la validez formal de la pretensión resarcitoria. Conocimiento de todas las partes, y ahora sí vamos a ingresar a el tema del control sustancial del requerimiento acusatorio. Bien. Por favor, a los doctores, acá tengo el cuadro, y tengo un cuadro que me han alcanzado en estos momentos, ¿ya? Sobre los diversos medios de defensa que se han planteado de cara al requerimiento acusatorio, ¿no? Sobre el tema de si este caso merece ir a juicio oral. Ojo, quiero ser enfático, ¿ya? Para trabajar este control
sustancial. Aquí no busco definir responsabilidad penal o no de los acusados. Esta no es mi función. Mi función solamente es determinar si este caso merece ir a juicio oral. Creo yo que la terminología más adecuada que debe utilizarse si existe causa probable para remitir el caso a juicio oral, ¿no? No para definir responsabilidad penal. Bien, en este orden de ideas tenemos varios planteamientos. Solamente para efectos de ir ya haciendo el inventario, el doctor Su por Toledo ha planteado sobreseimiento. ¿Es correcto, doctor Su? Buenas tardes nuevamente. Señor magistrado, muy buenas tardes con todos los presentes. Sí, señor magistrado, y en este acto me voy a desistir del pedido de sobreseimiento que había formulado en el escrito que se presentó absolviendo el traslado de la acusación. Por levantada la, Desistido. por desistido, ¿ya? ¿Alguna observación fiscal? Doctora Ninguna, Cachimba. señor magistrado. Ninguna, Perfecto. señor magistrado. Bien, vamos ahora a trabajar con la defensa técnica de Sergio Rafael Bravo Orellana. Entiendo que es el doctor. Doctores Néstor Burgos. Doctor Burgos, muy buenas tardes. ¿Usted es el abogado de Bravo Orellana o quién está interviniendo por Bravo Orellana, por favor? Sí, señor magistrado, buenas tardes. Soy el abogado del señor Sergio Bravo Orellana. Bien, doctor. Tengo acá digamos, acá en el listado que su parte ha planteado tanto pedido de sobreseimiento como excepciones. ¿Es correcto? Correcto, señor magistrado. ¿Va a mantener las mismas para ir a discutirlas? Sí, señor magistrado. ¿Sobreseimiento y excepciones? ¿Todas? Sí, señor magistrado. Bien. Defensa técnica de Pasco Fon Quevedo. Entiendo que ha planteado sobreseimiento y excepciones. ¿Va a mantener las mismas? Buenas tardes, señor magistrado. Sí va a entender. Bien. Después tengo acá de Marcos de Moura Vanderlei. Solamente ha planteado excepciones. ¿Va a mantenerlas? Y ha planteado sobreseimiento y excepciones. Me equivoqué. Doctor. Sí, señor juez, sobreseimiento y excepciones, mantenemos Sí. los dos escritos. Muchas gracias. Consorcio Intersur. Buenas tardes. Ha planteado excepciones. ¿Mantiene la misma? Buenas tardes, señor magistrado. Sí, nos mantenemos con nuestra pretensión de la excepción. Muchas gracias. Defensa técnica de Camargo Correa ha planteado excepciones. ¿Mantiene la misma? Buenas tardes, señor. Sí, mantengo las dos excepciones. Muchas gracias, doctor. Defensa técnica de Andrade Gutiérrez. ¿Mantiene la misma? Sí, señor magistrado, mantenemos las excepciones. Bien, vamos a empezar entonces. Por Sergio Bravo Orellana. El auto de enjuiciamiento. El auto de enjuiciamiento. Sí. Alzado la mano. ¿Alguien alzó la mano? El doctor Néstor Burgos. Doctor Burgos. Sí, señor magistrado. La verdad quería hacerle un pedido especial. Lo que pasa es que ahorita me encuentro a mi señor padre, le están operando en la clínica y quería pedirle por favor si me pudiera pasar para el último otro día para poder sustentar el requerimiento. Puedo sustentar lo que le estoy señalando en este acto. Bien, doctor. Bien. Vamos a ir avanzando, ¿ya? Está bien, doctor. Defensa técnica de Pasco Fon Quevedo. Ya, tenemos un pedido de sobreseimiento por Pasco Fon y una excepción, ¿no? Correcto. ¿Cuántas Doctor. excepciones ha planteado, doctor? Solo una excepción, doctor. Ya, empecemos con el sobreseimiento. 5 minutos, doctor. ¿Podemos trabajar con usted? Bueno, señor magistrado, voy a tratar de resumirlo. Ya que Ya. Empecemos con el sobreseimiento, doctor. Adelante.
Gracias, señor magistrado. Por la defensa, el 5 señor minutos. Alberto Pasco Fonquevedo se ha solicitado el sobreseimiento conforme al literal D del artículo 350, numeral 1. En concreto, como bien sabemos, la Corte Suprema ha establecido que tiene que darse sobre aspectos relevantes y que no se hayan agotado todos los actos de investigación y no se pueden incorporar. Ahora bien, ¿cuáles son los actos en concreto que está postulando la representante del Ministerio Público como actos irregulares que encajarían dentro del delito de colusión? Muy básico, nos dice con respecto, ¿qué es lo que cuestiona? Primero cuestiona la designación, dice, estratégica de los miembros del Comité de Infraestructura del Pro de Inversión. También cuestiona haber convocado el concurso de proyectos integrales del tramo 4 cuando los estudios de factibilidad no estaban concluidos. Y también cuestiona como miembros del Comité de Infraestructura y Proinversión haber recomendado y aprobado el plan de promoción de inversión cuando no contaba con esquema financiero. Otro punto nos dice modificatoria de las bases respecto a la supresión del término contra, supuestamente para favorecer a la empresa Queiroz Galbao. Otro punto es la modificación del plazo de concesión sin sustento, dice, de 20 a 25 años, en que esto se plasmó en la circular 5. Y por último nos dice, en cuanto a las observaciones de la vicecontralora, no resolvieron, sino optaron por elevarlo al Consejo Directivo. Pues bien, partamos con el primer punto. No es correcto indicar esta designación o esta supuesta designación, señor magistrado, estratégica que nos ha traído la representante del Ministerio Público, toda vez que del mismo requerimiento, esto es algo evidente, relevante, que nos menciona la resolución 444 de 2001, del 14 de septiembre de 2001, donde se designa el comité, estamos hablando de 2001, donde se designa a los miembros del comité y mi patrocinado asume el cargo de presidencia del Comité de Infraestructura de Proinversión. Entonces, y los hechos que nos está trayendo a colación, estamos hablando del año de noviembre del 2004. ¿Cuál es la designación estratégica en ese caso? Nos menciona una resolución en este requerimiento acusatorio, la resolución 044-2004 del 10 de mayo. Por eso no designa miembros del comité si no hay un cambio. Y incluso si vemos la fecha, también es una fecha anterior a esta reunión de Río, que es en noviembre. Entonces, nos preguntamos, ¿hay una designación estratégica para justamente que estos miembros vean este proceso con respecto a la interoceánica? Claro que no. Es evidente eso, señor magistrado. Tampoco se establece en el requerimiento acusatorio, señor magistrado, con respecto al segundo punto, de que no estaba completo, o no se habría dicho con respecto a que está incompleto los estudios de factibilidad. En el requerimiento acusatorio, señor magistrado, no se ha postulado que los miembros del Comité de Proinversión tenían la función de observar, ojo con eso, los estudios de factibilidad. No nos indica, ¿acaso ellos tenían esa función? En ningún punto. No nos indica qué función, qué normativa ellos tenían de cuestionar al área usuaria, esto es al Ministerio de Transporte, si estaba completo, si se había hecho bien o no se había hecho bien. Eso no nos indica. Entonces, ¿cómo puede ser un hecho imputable? ¿Cómo puede ser un hecho cuestionable a los miembros del comité respecto a este requerimiento acusatorio? No tenemos ningún funcionario del área usuaria en este proceso, señor magistrado. Eso está en otro proceso. Tampoco podemos decir si hizo bien, si hay algo irregular o no en cuanto a este proceso. En cuanto a que no existía o no había un esquema financiero en el plan de promoción e inversión, plan de promoción, debemos indicar que sí hay un plan, señor magistrado, hay un esquema financiero. Lo que no nos dice la representante del Ministerio Público en su requerimiento acusatorio, que también es evidente, cuál es la normativa vigente en ese momento que nos diga qué es lo que debía tener este esquema financiero. No lo menciona. Es indistinto a decir que no existe, a decir que este esquema financiero que postularon no cumplió la normativa. Es muy distinto, señor magistrado, cosa que no lo ha hecho la representante del Ministerio Público. Con respecto a que ha indicado que se modificó las bases para que beneficiar justamente a la empresa Camargo y Correa, donde se excluye el por y contra. Señor magistrado, debemos indicar que esto con respecto a la absolución y consulta se da por dos postores. Y se da inclusive, estos cambios se dan antes de la presentación, eso hay que tenerlo en cuenta, de las propuestas, antes de ser postor, antes de los sobres. Entonces no es que haya beneficiado solamente a esta empresa, ha beneficiado a cualquier postor que quería ingresar. Entonces no es que se haya hecho específicamente de una empresa o un postor en concreto, toda vez que la presentación del sobre será el 20 de abril de 2005 y la modificatoria se da el 29 de marzo de 2005.
Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no es correcto decir que se benefició o se hizo en concreto a un postor. En cuanto al cuestionamiento a la modificación del plazo de la concesión, esto es que pasa de 20 a 25 años y que no habría ningún sustento, nos dice. Sin embargo, el mismo requerimiento acusatorio nos dice que hay un informe legal, el 075-2005, LEG, y que eso también está en el resumen ejecutivo de las conversaciones con la Corporación Andino y Fomento, y que a raíz de eso es que se da esta modificatoria. Entonces debemos preguntarnos, efectivamente, ¿no hay algún sustento? Claro que hay un sustento con respecto a eso. Hay un informe legal, señor magistrado. Esto es algo evidente. Entonces, esos cuestionamientos que nos trae la representante del Ministerio Público como actos irregulares que habría cometido el comité, no son, como se estoy narrando, y en el mismo requerimiento se desvirtúan. Asimismo, la representante indica que el proceso, con respecto a este cuestionamiento del oficio de la vicecontralora, que pide la suspensión del proceso y que no habrían resuelto, dice el comité. Debemos indicar que la observación se da con respecto a los tramos 2 y 3, no al tramo 4. Pero como bien sabemos, señor magistrado, se trata de un solo proceso, 2, 3 y 4, por lo cual se suspende. ¿Y a quién se eleva? Al superior jerárquico. Entonces, no es que este oficio haya cuestionado en concreto este proceso del tramo 4, sino esto fue con respecto concreto al tramo 2 y 3, que había una consulta referido a ellos. Justamente, el informe nos narra un elemento de convicción, la declaración de Monroy Galvez, es que él no hace ningún informe respecto al tramo 4, ya que no había ninguna observación en concreto al tramo 4. Entonces, este cuestionamiento que nos trae el representante del Ministerio Público no sería para este proceso. Por último, señor magistrado, también debemos tener en cuenta que se menciona la representante del Ministerio Público, mucho menciona que la normativa, acá colación con respecto a las funciones del comité sería el decreto legislativo 674. Sin embargo, el marco normativo es el decreto supremo 059-1996 PCM, por cuanto este se aplica a las concesiones de infraestructura. En ese sentido, señor magistrado, al ser justamente evidente lo que he cuestionado y que ya no sabe incorporar más elementos, y que no habría entonces actos irregulares que desprendan y que nos diga que haya suficientes elementos de convicción para discutir en un juicio oral, señor magistrado, se vean para este pedido de sobreseimiento, sumado a que tampoco se dio un tema de celeridad ya para finalizar, toda vez que hubo ampliaciones, ya que inicialmente este proceso tenía para concluir en mayo, concluyendo una vez tomado el comité en agosto. Entonces tampoco es cierto un tema de celeridad inusitada que se trata de ver. Con lo cual, señor magistrado, reitero que se quede fundado este pedido de sobreseimiento y concluido, doctor. ¿Qué causal está invocando, doctor? Solamente para tener en claro. El literal de, doctor, insuficiencia de Gracias, doctor. Ministerio Público, absolución. Sí, señor magistrado, si me permite un par de minutos, no sabía que íbamos a ingresar con la defensa del señor Pascofón, entonces para poder organizar y tener el material, solamente un par de minutos. Perfecto, doctora. Gracias, señor magistrado. Suspende la grabación, ya, especialista. Me comunica, doctora Canchihuamán. Sí, correcto, señor magistrado. Un momentito. Señor magistrado, ya tengo los actuados con relación a la defensa del señor Pascofón. Ya, voy a hablar. Inicio grabación. Adelante, doctora. Inicio grabación. Sí, por favor, un momento. Adelante, doctora. Doctora, adelante para que resuelva. Sí, correcto, señor magistrado. Contrariamente a lo sostenido por la defensa del acusado Pascofón Quevedo, este Ministerio Público considera que hay suficientes elementos de convicción para poder pasar a la siguiente etapa, que es el juzgamiento, por lo que a continuación voy a detallar. Pero primero hay que poner en contexto el presente caso. Señor magistrado, en el presente caso estamos frente a un delito de colusión y también de lavado de activos, pero hay que centrar en todo caso la intervención del señor Pascofón Quevedo. En el presente caso, si bien es cierto, ha sido incoado por los dos delitos contra el señor Pascofón, solamente por el delito de colusión. Ahora bien, señor magistrado,
Con relación al delito de colusión, ¿qué es lo que tenemos? De acuerdo a nuestra normativa, tenemos que tener a un funcionario público y tenemos que tener a un privado. Finalmente, el funcionario público debe cautelar los intereses del Estado, pero en el presente contexto más bien privatiza sus funciones, porque al momento de intervenir en un proceso de concesión, lo hace con claro favorecimiento, en este caso, hacia un determinado consorcio. Eso en líneas generales para poner en contexto. Ahora bien, con relación en específico ya a por qué nosotros consideramos que sí hay suficientes elementos. Señor magistrado, lo que la defensa no le ha señalado, pero que es importante resaltar, que en este caso uno de los protagonistas también de esta acusación, uno de los protagonistas en este caso, y que también está como acusado, es el señor Alejandro Toledo Manrique. Alejandro Toledo Manrique, mediante una resolución suprema que está debidamente identificada, que es la 044, señor magistrado, con esta resolución suprema los designa como miembros del comité. Uno de los miembros del comité era justamente el señor, y en este caso hoy acusado, Pasco Fonquevedo. Señor magistrado, ¿por qué es importante esa designación? Porque los miembros del comité, o quien en este caso se desempeña como tal, ¿no es cierto?, son los encargados en el marco de una concesión finalmente de llevar a cabo una etapa muy importante que es el proceso de selección. Entonces, señor magistrado, ¿a quién seleccionan? ¿A la empresa o al consorcio que en este caso se va a hacer del proceso constructivo de un proyecto? Ojo, de un proyecto público que en este caso era una carretera, en específico la interoceánica, pero por el tramo 4. Señor magistrado, ¿qué es lo que tiene que cautelar propiamente en este caso los miembros del comité? ¿Qué es lo que tiene que cautelar? Como mencioné, los intereses del Estado. Pues bien, una vez que propiamente asumen el ser miembros del comité, ¿qué es lo que no observaron y que está debidamente acreditado? ¿Qué es lo que no observaron, señor magistrado? Que hubiera una pluralidad de postores. Señor magistrado, aquí queremos remitirnos a lo que en su oportunidad declaró la persona de Jorge Enrique Simoes Barata. Jorge Enrique Simoes Barata, en una vía asistencia judicial internacional con las autoridades brasileñas, que es la asistencia judicial internacional 1833, señaló lo siguiente, que que por el tramo 4 le indicaron que no podían ganar todo el proyecto de la interoceánica, que podían ganar solamente por el tramo 2 y el tramo 3, porque la interoceánica era mucho proyecto para una sola empresa, en este caso para un solo consorcio, en ese momento integrado por la empresa Odebrecht. Es así como aparece en escena el consorcio Intersur, que a las finales obtiene la adjudicación del tramo 4. Señor magistrado, ¿pero qué es a lo que se compromete Simoes Barata? A participar en ese proceso de selección en el que son miembros del comité Pasco Fon y los otros dos miembros del comité. Se compromete a participar, pero ojo, señor magistrado, se compromete también a autodescalificarse. O sea, participar para poder hacer pluralidad de postores, pero a su vez autodescalificarse, ¿para qué? Para que pueda finalmente ganar esa concesión el consorcio Intersur, integrado entre otras empresas por Camargo y Correa. Le puedo especificar las otras dos más, Queiroz Galbao y Andrade Gutiérrez. Señor magistrado, ¿y en qué escenario nos encontramos cuando ya se lleva a cabo el proceso de selección? Efectivamente, nosotros sabemos que durante el proceso de selección hay 3 sobres, el sobre 1, el sobre 2 y el sobre 3. El sobre 1 es donde es la presentación de las empresas, la presentación de las empresas. El sobre 2 alcanzan la propuesta técnica y en el sobre 3, señor magistrado, es donde finalmente alcanzan la propuesta económica. Señor magistrado, conforme podrá apreciarse del acervo documentario que hemos alcanzado y que está debidamente incorporado a nuestro requerimiento, las empresas se quedan en la presentación del sobre 1. Ya al sobre 2 piden una ampliación que no es concedida. Y por ende, en el sobre 2 y el sobre 3 solamente transitan Odebrecht y el consorcio Intersur. Pues bien, señor magistrado,
Pero ¿por qué piden una ampliación estas empresas que tenían la calidad de postoras? Porque habían comprado las bases. Piden una ampliación, señor magistrado, porque en este caso ocurre algo muy particular. Este caso es convocado a concurso, señor magistrado, sin contar con estudios técnicos. En otras palabras, no había un expediente técnico. Entonces, como iban a tener que elaborarlo con posterioridad, no había, porque como no hay estudios técnicos, no hay expediente técnico. Entonces, para poder hacer su propuesta técnica, no tenían los suficientes insumos para ello. Entonces, piden un tiempo ampliatorio que no es concedido. ¿Por qué? Porque ya estaba predeterminado qué consorcio tenía que ganar y ya también se había gestado un escenario de pluralidad de postores. Odebrecht, Camargo Correa con las demás consorciadas. Señor magistrado, y al sobre número 3, ¿de qué manera llega la autodescalificación? ¿Por qué? Porque al momento en que hay una propuesta económica, la propuesta económica mayor o superior la ofrece Odebrecht. Por ende, queda descartada, se autodescalifica y solamente queda este consorcio Intersur. Es por tal motivo que los miembros del comité, en el presente caso integrado por Pascofón, finalmente terminan otorgándole o adjudicándole la buena pro a este consorcio. Como vemos, pluralidad de postores no hubieron, todos se quedaron en el sobre 1. Y solamente las que se habían para pluralidad de postores transitaron por el sobre 2 y el sobre 3. Señor magistrado, y aquí viene un punto muy importante que también es menester resaltar. Señor magistrado, de acuerdo a las bases originarias, señor magistrado, las empresas al momento de presentarse tenían que tener claro lo siguiente, que en caso ganaran la concesión, solamente podría ganar aquella que no tuviera procesos con el Estado. Y así estaba establecido, señor magistrado, en las bases. Esas bases, y aquí quiero ser enfática porque las bases se dan cambios a las mismas y las mismas se positivizan finalmente en circulares. Estas circulares comunican de esos cambios a cada uno de los postores. ¿Y cuál es uno de los tantos cambios? Y yo voy a resaltar uno de ellos. Es justamente el cambio que se da a la cláusula. Concluya, por favor. Sí, señor magistrado, a la cláusula 5.2.4. ¿Por qué? Porque no podían tener procesos con el Estado y no observan esta cláusula haciendo cambios y en esta oportunidad, con ese cambio logran que el consorcio no quede descalificado, sino por el contrario, termine suscribiendo el contrato pese a que una de las integrantes de este consorcio Intersur tenía un proceso vigente en ese momento con el Estado. Tenemos también, señor magistrado, el oficio 262-2005 que alcanza la Contraloría. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de advertir y decir, con la empresa Queiroz Galbao se tiene un proceso, por lo tanto no podía suscribir el contrato. Pese a ello, señor magistrado, nosotros sabemos que el proceso de selección inicia propiamente con la convocatoria y concluye con el contrato. ¿A quién le adjudica el contrato? Solamente voy a unos puntos, doctora. Muchas gracias, doctora. Perdón, señor magistrado. Tuya, por favor, doctora. Sí, le decía de que finalmente a quién le adjudican esta concesión, ¿no es cierto? Que culmina propiamente este proceso con el contrato justamente a este consorcio. Y lo que la defensa también ha señalado, y es menester señalar, porque así está en el contrato, que es con lo que concluye el proceso de selección, señor magistrado, es que también se producen cambios al contrato. Lo que conocían todos los postores era que el contrato era por 20 años, pero aparece mágicamente en el contrato 25 años, incluso con una cláusula adicional que nos
lleva a una dúplica y más Doctora, abajo usted va a doctora, encontrar otra ya cláusula anoté, que nos doctora, hace lo más mención a una relevante. ampliación. Muchas gracias, doctor. Bien. Por esas consideraciones, señor magistrado, considero que sí hay suficientes elementos del caso que nosotros hemos presentado un requerimiento de tipo acusatorio y también consideramos que hay mérito para el respectivo juzgamiento. Bien, doctora, entiendo que su tesis es el tema del acuerdo colusorio entre el directivo de Camargo y Correa con Toledo, ¿es correcto? Es correcto, señor magistrado. ¿Han detectado pagos a favor de Toledo de parte de Camargo y Correa o no? ¿O de Sí, alguna... correcto, señor magistrado. 3.984.335 dólares. Doctora? Sí, señor magistrado, tenemos la pericia 1-2019. Bien. Bien, vamos a la segunda ronda. ¿Ya? ¿Va a agregar algo más, doctor? Sí. Rosales. Sí, señor magistrado, muy puntual a lo señalado por el Ministerio Público. Sí, nuevamente, doctor, se invoca esta designación estratégica mencionando esta resolución 044-2004 de mayo del 2004. Debemos indicar esto es antes de la reunión de Río y esta resolución, como lo bien indiqué, no es la de designación de miembros del comité. La de designación es la resolución 444-2001, que está en la página 59 del mismo requerimiento acusatorio. Entonces, mal hacemos en mencionar esta supuesta designación estratégica con una resolución que no designa, simplemente esta resolución hace un cambio de miembro por presidente, no designa, la designación fue en el 2001. Bien. Nos dice, sí, y nos dice ya para finalizar, que no observaron la pluralidad de postores. Pero entonces, tendríamos que traer a colación, de repente el Ministerio Público tendría que decir, ¿qué se entiende por pluralidad de postores? Que sean 2, que sean 3, que sean 4. Es decir, tendría que cuestionarse cuando solo hay un postor en algún proceso. Tendríamos que tener cuidado con esa situación. Siempre tendría que el comité observar si hay un postor, si hay 2 postores en cualquier tipo de proceso. Eso no nos trae a colación, simplemente nos da una idea general al representante del Ministerio Público. Finalmente nos menciona el tema de la declaración de barata, sin embargo, este elemento de convicción, cuando se le pregunta por si él conocía o no, si ha habido un tema de pagos o algo, él dijo, yo presumo, no sé, desconozco, él presume. Ese es lo que dijo este elemento de convicción respecto al tramo 4, señor magistrado. Finalmente, ya, señor magistrado, con respecto a este supuesto acortamiento de plazos, debemos indicar que en el acta 99, el Consejo Directivo, que es lo que hemos dicho nosotros, deniega al comité ampliación de plazos. ¿Qué quiere decir? Conforme a la norma que mencionamos, el superior era el Consejo Directivo, que cuando el comité quería ampliar plazos, es el Consejo quien le deniega estos plazos, señor magistrado, y está en el acta 99, que también es un elemento de convicción. Por lo cual, no vemos evidencias ni suficientes elementos de convicción, señor magistrado, y reiteramos el pedido que se quede fundado el sobreseimiento. ¿Qué concluye, doctor? Doctora, 3 minutos también, por favor. Sí, señor magistrado. Doctora, solamente quería un punto que me aclare el doctor Rosales. Doctor Rosales, solamente acláreme un punto nada más, muy específico. La doctora ha dicho que Toledo lo nombró a su patrocinado. ¿Es correcto eso o es inexacto? En el año 2001, doctor, se designa, no en el 2004 con la resolución que ha mencionado la representante del Ministerio Público. Pero le consulto, ¿Toledo lo designa a su patrocinado o no miembro del comité? Suscribe esa resolución el presidente sí. Gracias. 99. Bien, doctora, 3 minutos, por favor. Sí, señor magistrado, hay un punto que considero que rescato lo que ha mencionado la defensa. La defensa le dice, bueno, yo también, no, le indica, ¿no? Que ha revisado también esa declaración y ahí se consigna que presumiría pagos. Ahí yo tengo que hacer un detalle adicional, señor magistrado. Lo que señala el señor Jorge Barata es de que él presume que hubieron pagos, pero ¿por qué? Porque a él le piden que por favor converse con los del consorcio Intersur, en este caso con Camargo y Correa. ¿Para qué? Para que realicen los pagos a los que se habían comprometido porque no estaban cumpliendo. Y entonces el señor Barata dice, a mí me genera incomodidad porque me pueden cobrar los pagos a los que Odebrecht se comprometió, pero que también me pidan a mí ser intermediario para el cobro de esos otros pagos. Eso de ahí le hace a él presumir que efectivamente también hubieron dichos pagos. Señor magistrado, eso con relación al tema de los pagos. Ahora bien, la defensa le menciona y le dice, señor magistrado, hay una resolución que data del 2001.
no sería propiamente la resolución que hace mención la Fiscalía, que es de data del 2004. Señor magistrado, el 2001 efectivamente hay una resolución donde los designa a ellos como miembros del comité. Nosotros hemos tomado la resolución más próxima, pero que no realiza mayor cambio. Propiamente vuelve a designar a los tres. En otras palabras, les renueva la confianza a esas personas, miembros del comité que son de su confianza, para que ahora se hagan cargo de esta concesión por el tramo 4. Y en ese sentido nos ratificamos que mediante la resolución del 2004, con el antecedente del año 2001, finalmente Alejandro Toledo Manrique los designa, los ratifica para que pueda propiamente hacerse ellos cargo del proceso de selección de la IRSA tramo 4. Eso para las dos precisiones que ha hecho de mención la defensa y ha sido necesario precisar. Señor magistrado, buenas tardes. Si me permite el uso de la palabra, por favor. Doctora, 2 minutos, doctora. Algo nuevo, doctora, nada más, 2 minutos, por favor. Sí, señor magistrado. Sí, la Procuraduría Pública DOC solicita que se declare infundada el sobreseimiento planteado por la defensa de Pasco Fon, porque existen suficientes elementos de convicción contra este acusado para pasar a juicio oral, y la Fiscalía lo ha detallado en su requerimiento desde folio 374 a folio 481, son un total de 369 elementos de convicción. Entre los principales, señor juez, permítame hacer referencia al informe legal 605, mediante el cual se emitió un informe por parte del asesor legal Miguel Sánchez al comité conformado por Pasco Fon y Sergio Bravo Orellana. El acta de sesión número 87, mediante el cual los miembros del Consejo Directivo de Proinversión aprueban el resumen ejecutivo al Consejo Directivo de Proinversión, en la cual aprueban el plan de promoción de la inversión privada para la entrega en concesión al sector privado de las obras de mantenimiento de las redes viales que conforma el proyecto IRSA Sur. El siguiente es la transcripción del Comité de Proinversión en proyecto de infraestructura, sesión número 200. En dicha fecha, el comité estaba conformado por Sergio Bravo y Alberto Pasco Fon, mediante el cual se acordó aprobar el plan de promoción de la inversión privada. En otro elemento de convicción también importante, tenemos la transcripción del Comité de Proinversión de proyectos de infraestructura, mediante el cual aprueban las bases del concurso de proyectos integrales para la entrega en posesión del proyecto IRSA Sur. Posteriormente, señor magistrado, tenemos las bases del proceso de proinversión que fueron modificadas conforme lo ha señalado la representante del Ministerio Público, a través del cual se amplió el monto de inversión, se amplió el plazo de la concesión, se estableció el costo cero a favor del CONCEPRE. Señor juez, en ese sentido sostenemos de que hay suficientes elementos de convicción y así también debemos tener en cuenta lo establecido en la casación 760 de 2016, fundamento 20, parte final, en la que se indica que no se puede sobreseer la causa en etapa intermedia en un proceso penal cuando hay elementos de convicción. Muchas gracias, doctora. Ya, señor magistrado. Bien, voy a pronunciarme, ¿ya? Voy a declarar infundada el pedido de sobreseimiento planteado por la defensa técnica de Pasco Fon Quevedo, y las razones son las siguientes. En primer término, a Pasco Fon se le acusa por haber participado en un presunto acuerdo colusorio con la empresa, ¿no? Con la empresa, en este caso, beneficiada. Y en base a una serie de irregularidades administrativas. A juicio de este despacho, sí existen razones para llevar este caso a juicio oral. Y básicamente las razones obedecen a que en primer término, la primera razón obedece pues a presuntamente haberse detectado una ruta de dinero, la ruta del dinero a través del cual se habría hecho pagos a Alejandro Toledo, y esto conforme a la pericia que habría presentado el Ministerio Público. Estos pagos ilícitos que se le han hecho llegar a Alejandro Toledo, ¿no? A través de otra persona, del testaferro de Alejandro Toledo.
La segunda razón obedece pues a el tema de la autodescalificación que habría efectuado la empresa Odebrecht para que deje sin postores a este proceso de licitación, según lo referenciado por el directivo Simões Barata. Y lo tercero, por la identificación de irregularidades, ¿no?, que denotarían que precisamente existen razones para entender que se debe enviar este caso por colusión a juicio oral, básicamente por el tema de que no había expediente técnico, se habría ampliado el plazo e incluso se habría permitido participar a este consorcio a pesar de existir un cuestionamiento de parte de la Contraloría. ¿Sí? Bien, por eso este despacho llega a la conclusión de que existen razones para llevar el caso a juicio oral. Bien, a conocimiento de las partes. Fiscalía. Conforme, señor magistrado. A conocimiento, doctor Rosales. A conocimiento, doctor. Bien, muchas gracias. Vamos ahora a la excepción. Doctor Rosales, ¿ha planteado usted excepción? Sí, doctora. Excepción de ¿Qué improcedencia. excepción ha planteado? Excepción de improcedencia de acción. Bien. Adelante, doctor, 5 minutos. Sí, puntual, señor magistrado. Conforme al artículo 6, literal B del Código Procesal Penal, se ha planteado la excepción de improcedencia de acción, toda vez que el hecho que se nos ha traído acá no constituye delito, señor magistrado, que es la tesis que está postulando esta defensa del señor Alberto Pascofón con respecto al delito de colusión. Cabe la aclaración que esta narrativa no reconoce, no va a reconocer o no es parte de óbice de reconocimiento de actos irregulares, ni tampoco pretende atribuir a otros acusados actos irregulares postulados en el requerimiento acusatorio, sino simplemente hacer el análisis de los hechos conforme nos ha establecido la Corte Suprema, que es el análisis si estos hechos postulados por el Ministerio Público calzan o no dentro de los elementos típicos del delito de colusión, sin la valoración de medios probatorios. Ahora bien, señor magistrado, partiendo del análisis fáctico del Ministerio Público, ¿qué nos trae el Ministerio Público? Nos dice en su teoría fáctica que el expresidente, que supuestamente el expresidente Alejandro Toledo Manrique, habría vendido el proyecto interoceánica a las empresas brasileñas en la reunión de Río de Janeiro, en la reunión de presidentes, que esto es noviembre de 2004. Ellos están en la página 28 del requerimiento acusatorio. Si bien nos ha puesto un rótulo donde dice proceso colusorio, nos postula justamente en esta tesis fáctica que Toledo, que nos narra, hay un punto central, nos dice Toledo nombró a Abraham Orellana en el cargo estratégico y este último participó a sus colegas, entre ellos Pascofón. ¿Qué es lo que nos trae a colación la repente del Ministerio Público? ¿Acaso nos trae a colación en este fáctico una especie de acuerdos colusorios entre funcionarios? Porque eso es lo que nos está narrando. No nos está narrando comité con el extraneo, sino Toledo participa a Bravo y Bravo participa a Pascofón. Eso es lo que nos está trayendo a colación la repente del Ministerio Público para traer el tema de colusión a mi patrocinado Alberto Pascofón. Es decir, hubo colusiones entre funcionarios. Eso entendemos que no existe con respecto a los elementos típicos. Ahora bien, en la página 238, perdón, de requerimiento, nos señala que este acuerdo ya se había dado entre Toledo y Marcos de Moura, y que es justamente la imputación específica a mi patrocinado, es que él toma conocimiento posterior, y eso es lo que nos dice en la imputación específica a mi patrocinado. Entonces, señor magistrado, lo que estamos dando y tenemos que saber, conocemos, este delito de colusión es de comisión instantánea. Es decir, ya se había dado el acuerdo colusorio, ya se había consumado el delito, y lo que se da simplemente es una puesta en conocimiento entre funcionarios, que es lo que nos trae a colación, y de un supuesto favorecimiento posterior de Alberto Pascofón a esta empresa, sin contacto. ¿Eso es parte de los elementos constitutivos del tipo penal colusión? Claro que no. La actuación sería una actuación postconsumativa a la que pretende imputarle a mi patrocinado Alberto Pascofón en el requerimiento acusatorio. En ese sentido, señor, muy puntual, no estaríamos ante el delito de colusión toda vez que se le pretende atribuir hechos posteriores o postconsumativos al delito de colusión. En ese sentido, señor magistrado, solicito que se quede fundado esta excepción de improcedencia de acción que se acaba de fundamentar con respecto al delito de colusión. He concluido, doctor. Fiscalía. Sí, señor magistrado. Nuestra imputación concreta, ¿no es cierto? Y sobre la base de la cual entiendo argumentado
o debería haber argumentado en este caso la defensa de Pascofón con relación al delito de colusión, sería la siguiente. Señor magistrado, lo que nosotros hemos señalado, y en todo caso me remito a los numerales 591 al 595, 591 al 595 de nuestro requerimiento, consiste, señor magistrado, y como lo hemos explicado también durante el control formal, que tenemos una colusión con diferentes momentos, por una sencilla razón. Este es un proceso de concesión, esto no es un acto, o sea, no hemos identificado, y lo vuelvo a ratificar, un acto inconcreto irregular. Aquí se presentan diferentes irregularidades en un proceso de concesión que no se agota en un día. Señor magistrado, este es un proceso de concesión que tiene diferentes etapas. En una de esas etapas hemos verificado propiamente la intervención o participación del señor Pascofón Quevedo. Pero, ¿qué es lo que nos dice, señor magistrado, el delito de colusión? Dentro de sus elementos, que entiendo que son los elementos de su configuración, los que se tienen que cuestionar en el mecanismo planteado por la defensa. Señor magistrado, tenemos un funcionario público, tenemos un privado. El privado está representado por el Consorcio Intersur, en específico por la persona de Marcos de Mora Vanderlei, representante de la empresa Camargo y Correa. Tenemos también al lado público, porque justamente son los protagonistas, un público y un privado. Dentro de lo que vienen a ser los funcionarios públicos, también tenemos debidamente identificado a Alejandro Toledo Manrique y los miembros del comité. Señor magistrado, primer supuesto, satisfecho o verificado. Segundo supuesto, señor magistrado, las irregularidades de relevancia penal detectadas se dan dentro de un proceso de contratación, en específico la concesión de un proyecto público, señor magistrado, como es la carretera Irsa Sur Tramo 4. Verificado el siguiente presupuesto, ya también hemos ampliamente debatido con relación, señor magistrado, a que en este caso hay una defraudación hacia el Estado y hemos especificado la modalidad de esa defraudación de tipo patrimonial sobre la base de los diferentes puntos debidamente identificados en la imputación en concreto o la imputación en específico. Señor magistrado, escuchaba atentamente el cuestionamiento también de la defensa y dice, y aquí es importante también resaltar, dice, la actuación en todo caso del señor Pascofón Quevedo habría sido una actuación posterior. ¿Por qué? Porque en todo caso la colusión habría consistido, o en la misma habrían participado el señor Alejandro Toledo Manrique y Marcos de Mora Vanderlei. Entonces, si hubo una actuación por parte de su patrocinado, la misma ya sería posconsumativa. Señor magistrado, esa posición no la comparte este Ministerio Público porque, como le he manifestado, acá hay una colusión con diferentes momentos. Y, señor magistrado, como usted va a poder apreciar en el numeral, le especifico el numeral 592, nosotros hemos afirmado en esa imputación concreta que tenían conocimiento de esta colusión que implicaba el favorecimiento a dicho consorcio. Ahora bien, participan de su concreción, de su materialización, y en ese sentido, señor magistrado, hay una casación muy importante y que quisiera en todo caso también remitirme y que sustenta desde una base jurisprudencial la posición o la tesis asumida por este Ministerio Público, que es la casación 1242-2022. Y esta casación 1241-2022 ANCAS nos señala de la relevancia de los siguientes aspectos en la participación de un investigado por colusión. ¿Qué es lo que nos dice? Número uno, su condición, funcionario, ¿no? O servidor público. ¿Qué es lo que también nos señala? Aparte de esa condición, que pueda participar justamente de un proceso de contratación. Y acá también ese punto, como lo he señalado, lo hemos verificado. Pero adicionalmente nos dice que en ese cargo que ostenta tengo un poder de decisión. Y acá también el poder de decisión ha sido que han llevado la conducción, se han encargado y han conducido el proceso de selección hasta otorgarle la buena pro al consorcio ya predeterminado que en este caso debía ganar dicha concesión.
Y hay algo que quisiera leer textualmente y son un par de líneas. Dice, lo decisivo para el involucramiento en el acuerdo colusorio es el conocimiento de la concertación del funcionario servidor público con el particular y su intervención en la concreción del acuerdo ilícito al cual se habría arribado, señor magistrado. Entonces, esas características que he mencionado y que considero son relevantes para este caso, son las que se verifican o configuran en la actuación que ha tenido el señor Pasco Fon, que es hoy acusado en el presente caso. Gracias. ¿Va a replicar algo? Solamente el tema materia de controversia, ya el punto controvertido se centra en si estamos hablando de dos momentos colusorios o si hay colusión de la colusión, ¿ya? ¿Es colusión de la colusión o dos momentos colusorios distintos? Y si eso le resta tipicidad. ¿Defensa? Adelante. Sí, señor magistrado. Puntual. Con respecto a la casación, voy primero a la casación 1241-2022 que indica el tema del conocimiento. Esta casación debemos tener en consideración, señor magistrado, que habla de la colusión agravada. Lo que estamos hablando es una colusión antes de la modificatoria, es decir, tienen diferentes momentos de consumación, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tenerlo en consideración, quizás algunos aspectos se puede tener esta casación, pero no compararlo porque son delitos distintos con consumación distinta. Esa es con respecto a la casación que nos ha traído a colación la representante del Ministerio Público. Y de respecto a que ella nos ha dicho que está plasmado el acuerdo entre el extraneo semipatrocinado en los puntos de la imputación específica, que es el numeral 591 al 595, que es de la página 238 del requerimiento acusatorio, no nos narra en ningún aspecto, no nos menciona en ningún aspecto al extraneus. Ojo con eso, señor magistrado. Simplemente nos trae Toledo, participa y va acá, pero no nos trae el extraneus. Por eso es que ese es el cuestionamiento central. Tendríamos que hablar colusión con funcionarios. ¿En qué momento también se consuma? Eso es lo que está cuestionando esta defensa en esta excepción, señor magistrado, que no nos ha discutido la representante del Ministerio Público y en la imputación específica no se nos menciona con quién se coludió en específico y patrocinado en respecto al extraneus. Eso es todo. Por lo cual pido que, reitero, que se declare fundada esta excepción planteada. Fiscal. Señor magistrado, conforme lo he indicado, la tesitura del Ministerio Público es que el extraneus en el presente caso es la persona de Marcos de Moura Vanderlei, quien en ese entonces era representante de una de las empresas que integraban el consorcio Intersol, al cual finalmente se le adjudicó la buena pro y suscribió el contrato. Entonces, el extraneus está debidamente verificado. Ahora bien, señor magistrado, la defensa le menciona y le dice, señor magistrado, tenga en cuenta que lo que ha mencionado Fiscalía es una casación, pero que tiene que ver con una modalidad delictiva diferente a la presentada o diferente a la que debe ser en el presente caso. Señor magistrado, yo me quiero remitir en específico a la página número 8 de dicha casación. En la página 8 de dicha casación, se desarrolla el elemento objetivo concertación en el delito de colusión. En específico, numeral 7 en romanos, el elemento objetivo de la concertación en el delito de colusión. Señor magistrado, ese elemento concertación es transversal para todas las modalidades o incluso para las modificaciones que haya podido tener el delito de colusión. Ese es un elemento, señor magistrado, que no tiene mayor, ¿cómo se puede decir? Mayor cuestionamiento. Y en esta casación se aclara en qué consiste la concertación que le he manifestado, un público de un privado. El público que debe cautelar el Estado privatiza sus funciones y termina favoreciendo al privado. Y lo que le mencionaba, los cargos que han ostentado como miembros del comité le daban un poder decisorio y sobre la base de ese cargo y ese poder decisorio es que finalmente se pudo concretizar lo ilícitamente pactado, lo que ya se tenía predeterminado, el favorecimiento del consorcio Intersur para que luego se pueda hacer cargo del proceso constructivo.
Señor magistrado, por estas consideraciones me ratifico en que cada uno de los elementos de la colusión se verifican en el presente caso. Bien. Señor magistrado, si me permite. 2 minutos, doctora. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Solicitamos, señor juez, que se declare infundada la sección de improcedencia de acción planteada por la defensa del acusado Pasco Font, porque en los hechos atribuidos por la Fiscalía reúnen los elementos del delito de colusión. La Fiscalía sostiene de que el acusado Pasco Font intervino en el proceso colusorio en la fase de selección para adjudicar la buena pro a favor de la contraparte privada, vulnerando sus deberes funcionales. La defensa lo que cuestiona es el elemento de concertación. Al respecto debemos señalar que la casación 1092, la casación 1241 del 2022, fundamento 12, señala que cuando nos referimos a casación, al elemento, a concertación, según su contenido semántico, implica siempre un acuerdo sobre algo entre dos o más personas. Para su configuración requiere de bilateralidad entre él o los funcionarios o servidores públicos con poder funcional en el proceso de selección. Asimismo, y el particular o los particulares interesados favorecidos por aquellos. Esta bilateralidad no significa que el pacto o la concertación requieran para su configuración que todos los participantes que de una parte tomen contacto directo con su contraparte, tampoco se requiere que se encuentren todos concertados desde el comienzo. Esto es, cabe plenamente la adhesión colusoria. La concertación con él o los interesados puede efectivizarse indirectamente a través de cualquiera de otros funcionarios o servidores participantes en el proceso de contratación. Lo relevante, dice la casación, es que el funcionario o servidor público intervenga directa o indirectamente por razón de su cargo. En ese sentido, señor juez, teniendo en cuenta de que este acusado, Pasco Font, era miembro del comité, ¿no? Y fue determinante su participación para otorgar la buena pro a favor de la contraparte privada, solicitamos que se declare infundada la excepción deducida. Muchas gracias. Bien, voy a resolver ya. Resolución judicial número 32, Lima 25 de octubre del 2024, estando a la excepción de improcedencia de acción articulada por la defensa técnica de Pasco Font Quevedo y considerando, primero, pedido de excepción de improcedencia de acción. La defensa técnica de Alberto Javier Pasco Font Quevedo ha deducido la excepción de improcedencia de acción por la causal de atipicidad, señalando que el hecho que se le atribuye no constituye delito porque se ha planteado dos colusiones. Lo que en el fondo la Fiscalía está planteando es una colusión de la colusión y por tanto el comportamiento que se atribuye a Pasco Font Quevedo estaría fuera del pacto colusorio que se habría producido entre Toledo y el funcionario de la empresa con quien se habría concertado. Segundo, evaluación del pedido de excepción de improcedencia de acción. Ahora, con relación al pedido de excepción de improcedencia de acción articulado por la defensa técnica de Pasco Font Quevedo, este despacho lo va a rechazar y voy a dar mis razones. 2.1. En primer término, debe anotarse que la excepción de improcedencia de acción, conforme al artículo 6, numeral 1, literal B, se plantea cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente, debiéndose poner de relieve que una de las causales se refiere precisamente a que el hecho imputado no tenga relevancia penal, ¿no? Conviene notar que sobre ello la jurisprudencia ya ha zanjado el tema con toda claridad, señalando que lo único que se evalúa es el relato incriminatorio tal cual ha sido planteado por el Ministerio Público sin ingresarse al tema del soporte probatorio, a fin de dilucidar si es que tiene o no relevancia penal. 2.2, en segundo término, en el presente caso, el Ministerio Público ha imputado
el delito de colusión al investigado Pasco Fonquevedo por haberse coludido pues con el directivo de los directivos de la empresa favorecida y ha señalado que existe, de acuerdo al diseño de la imputación, hay un momento colusorio entre el directivo con Toledo Manrique y otro momento entre el directivo con los miembros del comité. Razón por la cual imputa el delito de colusión en dos momentos colusorios. 2.3, de una evaluación de esta imputación, se verifica que el comportamiento atribuido a Pasco Fonquevedo sí tendría contenido penal debido a que se ha hecho alusión al elemento estructural o al elemento sustantivo de la colusión, que es la concertación a nivel imputativo acerca de la concertación entre los miembros del comité, entre ellos Pasco Fonquevedo, con el directivo de la empresa consorcial, no debiendo considerarse que es un agotamiento porque es otro momento coluso. Por lo tanto, tiene connotación penal el hecho que se le imputa al investigado Pasco Fonquevedo. Por estas razones se resuelve. Primero, se declara infundada la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa técnica de Alberto Javier Pasco Fonquevedo respecto al delito de colusión que se le atribuye en el agravio del Estado. Segundo, a conocimiento de las partes. Fiscal. Conforme, señor magistrado. Conocimiento, doctor Rosales. Señor magistrado, voy a interponer recurso de apelación que se fundamentaría dentro del plazo de ley, doctor. Bien, por interpuesto recurso de apelación, se le concede el plazo de ley para que lo fundamente. Bien. Un momento. Muchas gracias, doctor Rosales. Como ya indiqué, se le concede el plazo de ley para que lo fundamente, ¿ya? Bien, vamos a trabajar ahora. Si podemos avanzar. Uno más. Defensa técnica, doctor Jiménez, por Marcos de Moura Vanderlei. ¿Podemos trabajar, doctor? Señor magistrado, la defensa, lo que le pediría, señor juez, es que la sustentación de Marcos de Moura sea en una siguiente sesión, en razón, señor juez, a que el abogado Fernando Silva es el abogado que ha venido participando en las audiencias de este caso, y él es el abogado que iba a hacer la sustentación. Sin embargo, señor magistrado, debido a un problema en el vuelo que tenía que realizar el doctor, le ha sido imposible estar en Lima y por lo tanto también conectarse para esta audiencia. Entonces, le pediría, por favor... Siguiente sesión, me dice, ¿no? Teniendo en cuenta también que son dos delitos imputados al señor Marcos de Moura, colusión y también lavado de activos. Bien, muchas gracias. Vamos a ver si podemos trabajar con el consorcio Intersur. Doctor, ¿podemos trabajar? Señor magistrado, también nosotros, en todo caso, solicitaríamos que sea para la próxima sesión por dos razones, señor magistrado. La primera es que a las 5 de la tarde tenemos también la continuación de un control de acusación, el expediente es 026-2018-66, y bueno, se empezaría, tal vez se me cruzaría con esa audiencia. Y en segundo lugar también porque, dado que la excepción que nosotros hemos planteado tiene que ver con la tipicidad y específicamente con la actuación del señor Marco de Moura Wanderley, la misma que tendría que haber sustentado ante nosotros para ver si no repetimos los mismos argumentos o en todo caso ya también usted se pronuncie sobre algunos elementos en común, ¿no? Entonces... vamos a ver si lo trabajamos globalmente, ¿eh? Muchas gracias, sí, señor magistrado. Entonces, para la próxima sesión sería recomendable también participar nosotros, porque tiene una relación, digamos, fáctica y tanto jurídica también. Muchas gracias, doctor, por el planteamiento. Sí, creo que está conectado, ¿no? Con su... Sí, señor magistrado.
Sí, creo que podemos trabajarlo de un solo bloque. ¿Qué nos dice Camargo Correa? Señor magistrado, buenas tardes. Es el mismo, Sí, es el lo mismo mismo. tema, Igual, porque y lo mismo también con Andrade, entiendo, ¿no? así Sí, es, lo mismo, con Andrade también. así es. Es correcto, doctor, porque la persona natural que vincula a los terceros y al sujeto pasible de consecuencias accesorias es el señor Marcos de Moura, ¿no? Entonces es de mucho interés nuestro que primero haya la exposición de parte de la defensa de ese acusado. Bien. Bien, doctores, no tengo más remedio que reprogramar por esta vez, pero vamos a reprogramar para el lunes, 2:30. 2:30 de la tarde, por favor. Por favor, les voy a pedir que nosotros para hacer un espacio en la agenda hacemos bastante esfuerzo, por favor, tengan en consideración ello, porque estamos dejando de atender otros temas, ¿no? Por ejemplo, en este espacio he dejado de atender una prisión preventiva que he tenido que ponerla para más tarde, con reos en cárcel. Así que voy a pedir, por favor, que prevean sus tiempos. Entiendo circunstancias ajenas que se presentan y el despacho siempre ha sido muy comprensivo de eso. Así es que no tengo problema. Para el lunes, por favor, 2:30 de la tarde, ¿qué día es lunes? Señor juez, 28. Sí, doctor. señor juez, le voy a pedir un servicio inmenso. Sí, Mire, dígame. señor juez, el día lunes 28 a las 2:30 me han programado la apelación de la prisión preventiva que se ha dictado en este incidente de tramo 4. Han programado para este lunes 28 en la tarde, a esa misma hora, y esa audiencia improrrogable. Bien, entiendo, doctor. Pero, vamos a doctor, ver, doctor, escuchamos. señor Vamos juez, a ver, no se preocupe, entiendo. Perfecto, doctor. señor juez, disculpe, pero considerando que nosotros nos hemos desistido, podría mi colega Interconsulta intervenir en todo caso para no frustrar, pero yo no voy a estar presente. Sí, no hay problema, doctor. Eso sí, no creo que lleguemos a la etapa, digamos, no creo que definamos toda esta situación en la próxima sesión, pero sí, doctor. Ya, no se preocupe, voy a tener en cuenta eso. ¿Ya? Gracias. ¿Alguien más tiene algo inconveniente para el lunes 2:30 de la tarde, sino para quedar? Está levantando la mano el doctor Rosales. Doctor Rosales, ¿me dice usted? Sí, señor magistrado, más o menos parecido al del doctor Su. Entiendo que no se llegará a esa admisión o ofrecimiento de medios probatorios porque yo también tengo una declaración a las 3 de la tarde. Como yo ya participé y eso es lo que quería indicar, si no va a haber, no llegamos hasta esa etapa de ofrecimiento en caso, ¿no? No se preocupe, doctor, vamos a tener en cuenta lo que usted ha planteado. ¿Le parece? Gracias, doctor. Bien. Entonces quedamos para el lunes 28 de octubre del 2024, 2:30 de la tarde. Buenas tardes, doctores. Cerramos. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta Buenas luego. tardes. Buenas tardes.